Hola, hoy hablaremos de árboles, que son una familia especial de gráficas. Una gráfica T es un árbol si solo si es conexa y acíclica, es decir, no tiene ciclos. Vamos a ver algunos ejemplos de gráficas que son árboles. Por ejemplo, pues podría ser K1, simplemente poner un vértice, o podrían ser dos vértices unidos por una trayectoria. También es un árbol, porque si sigo teniendo la conicidad entre los dos vértices y es acíclico. Las estrellas, son árboles. Estos vamos a poner K1N, ¿no? Estrellas. Este es K1, K2. Y pues gráficas de este estilo que lo único que tienen es que son conexas y podemos ver que no hay ningún ciclo entre ellas. Algunas otras, pues muy famosas, pues simplemente son las trayectorias, que dijimos que le vamos a llamar a la trayectoria de n vértices, de n vértices. Y por ejemplo, podríamos notar que K3 ya no es un árbol, porque K3 él mismo es un ciclo, entonces no es árbol. Más aún, cualquier KN con N mayor o igual que 3 no es árbol, porque siempre voy a tener triangulitos, o sea, ciclos de 3 dados 3 vértices. Con uno y 2 pues es fácil ver que yo no puedo formar ciclos. Hay otros tipos de árboles conocidos, por ejemplo, eh, los que son así. A estos se les conoce como Caterpillar. Básicamente es una trayectoria principal y para todos los demás le salen dos vértices. Y pues podrían darse cuenta que este esquema de los árboles, pues también tiene que ver mucho con el diagrama de moléculas en química, ¿no? Por ejemplo, con los hidrocarburos, cosas de ese estilo. De hecho, es así como surge una representación de los árboles. Bueno, dentro de los árboles, vamos a decir que las hojas son los vértices que tienen grado uno. Entonces, esta y estas son las hojas de K13. Y esta R, B y P son hojas de esta gráfica, que es un árbol. Y este es una hoja. Y el único que no tiene hojas, pues es K1, porque K1 no tiene vértices de grado uno, sino pues el grado es cero para ese vértice, ¿no? En K2, sus dos vértices son hojas, y el soporte es el vértice adyacente a ese vértice que tiene grado uno. En este caso, pues el soporte sería este para las tres hojas. Este es soporte y este es soporte, ¿sí? Podríamos darnos cuenta que aquí en K2 ambos vértices son hojas y soportes. Y por ejemplo, en estos dos son soportes, pero en las trayectorias los únicos soportes son el segundo vértice y el penúltimo vértice, ¿no? Estos dos serían nuestros soportes. No todos los vértices tienen que ser hojas o soportes, pero pues sí, son importantes, ¿no? Como en gráficas, todo va a ser bastante visual, en el sentido de que las hojas, pues si nosotros les llamamos árbol, algo así, pues las hojas son los pedacitos que están hasta el final. El soporte, pues quien aguanta al agua, ¿no? Entonces vamos a demostrar que todo árbol tiene, con al menos dos vértices, tiene al menos dos hojas. Y vamos a usar una técnica que ya hemos utilizado, que es simplemente qué es lo que podríamos hacer de manera general. Pues podríamos tomar un vértice y ver que como es conexa, al menos le sale una arista y al siguiente le sale una arista y así, ¿no? Hasta que no podamos avanzar. Y entonces la idea va a ser que no nos podemos regresar porque no tenemos ciclos, y entonces el último vértice, que habrá un vértice al que tengamos, que su grado es uno, ¿no? Porque ya no me puedo regresar. Si no, pues sigo creciendo mi trayectoria. Pero para evitarnos esta parte
generarlo uno por uno, pues vamos a considerar a un árbol y una trayectoria de longitud máxima. Eso les recuerdo que es que no existe otra trayectoria que tenga una longitud mayor a esta, ¿no? Y entonces tomamos x0, x1 así hasta xk, una trayectoria de longitud máxima de t. ¿Y qué es lo que vamos a considerar? Pues vamos a afirmar que x0 y xk son hojas de t, hojas sí, hojas de nuestro árbol t. Y pues podemos ver que como xk-1 pertenece a la vecindad de xk, vamos a pensar nuestra trayectoria de este estilo, ¿no? Empezamos en x0, x1, y así, por ejemplo, aquí va a haber un xy, un xy más 1, y seguimos avanzando hasta xk-1, xk. ¿Ok? Y entonces sabemos que xk-1 pertenece a la vecindad de xk, pues entonces el grado de xk es al menos 1, ¿no? De hecho, eso lo tenemos básicamente porque es conexa y tenemos al menos dos vértices, ¿no? Pero no importa, lo que ocupamos es que este xk tiene grado al menos 1. Ahora, lo que vamos a decir, lo que nosotros ya afirmamos es que tanto x0 como xk tienen grado 1. Solo lo estamos haciendo para xk, pero podríamos pensarlo al revés, ¿no? Abordarlos desde x0. Ahora, procediendo por contradicción, pues supongamos que xk eh, tiene este grado mayor que 1, pues se sigue que existe otro w que pertenece a la vecindad de xk con w distinto de xk menos 1, ¿no? Es decir, le salen dos aristas a nuestro xk. Y pues, ¿qué es lo que pasa? Pues tenemos dos casos. ¿Qué sucede si w pertenece a nuestra trayectoria p, a la que nosotros tomamos, a esta que nosotros iniciamos? Pues lo que pasa es que w es un xy para algún i desde 0, que está entre 0 y k menos 2, bueno, menor que k menos 1, pero pues esto quiere decir que entre k menos 2 y x0 por ahí está w. Y entonces le llamamos w a xy. Quiere decir que aquí hay una arista. Esa arista, pues lo que nos está diciendo es que si yo me voy por xy, todo por p, o sea, es decir, xy más 1, x, así hasta xk menos 1, xk, y me regreso a xy, pues obtengo un ciclo, ¿sí? Y esa es una contradicción porque nosotros tenemos un árbol, recuerden, conexo y acíclico. Entonces, en particular, es así. El caso 2, pues que no pertenezca a, a nuestra trayectoria p, y entonces podríamos pensarlo de esta manera, que aquí viene nuestro x0 hasta xk, y pues si no pertenece, quiere decir que está aquí w, y lo estamos viendo de esta manera, ¿no? Nuestra arista agregamos esto. Pero quiere decir que si nosotros agregamos nuestra arista xkw, pues obtenemos una trayectoria de t, es decir, que me voy por todo p hasta xk y agrego w, con una longitud mayor que p, es decir, con una longitud mayor que, que la de longitud máxima. Y eso no puede suceder, ¿no? Entonces, eso es una contradicción. Por lo que, ¿de dónde vino la contracción? Pues de suponer que nuestro grado en xk es mayor estricto que 1. Entonces, tenemos que se da que es xk, el grado de xk es igual a 1. Y pues la demostración para que x0 pues es totalmente análogo si consideramos p menos, ¿no? Porque entonces sería hacia el otro lado nuestra trayectoria y podríamos pensarlo igual. Y de todos modos podríamos intercambiar los xk por x0 y los xk menos 1 por x1 y nuestra demostración sigue siendo completamente igual. Entonces, lo que nos dice este resultado es que si tenemos al menos dos vértices en un árbol, hay al menos dos hojas. ¿Sí? Entonces, hay dos vértices que son terminales de nuestro árbol, al menos dos. ¿Sí? Luego, el otro dice, el siguiente lema dice, si T es un árbol y B es una hoja, entonces, cuando yo quito esa hoja, eh,
obtenemos que es T menos B, un árbol con exactamente un vértice y una arista menos que T. Eso es bastante intuitivo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque vamos a considerar nuestro árbol T y vamos a considerar una hoja. Supongamos que es nuestra hoja. Sí, entonces si nosotros, este sería T menos B. Si nosotros quitamos a B, pues le estamos quitando un vértice y exactamente una arista. Eso, este resultado, pues es como básicamente trivial. Pero lo que habría que demostrar que lo que nos queda es conexo y acíclico. Es decir, que hay, que dados dos aquí hay una trayectoria y que además no hay ciclos, ¿no? Están prohibidos nuestros ciclos de cualquier longitud, ¿no? Estos no existen. Ok, pues nuestra demostración, observemos que T es acíclica, entonces T menos B es una subgráfica de T, y entonces pues debe ser acíclica, porque de lo contrario nosotros podríamos construir, si tenemos un ciclo en T menos B, pues ese ciclo también es un ciclo de T, y eso sería una contracción, pues T es un árbol, ¿no? Entonces lo que realmente importa es probar que T menos B es conexa. Pues vamos a tomar dos vértices U y W, dos vértices T menos B, y como sabemos que T es conexa, existe una V trayectoria P en T, ¿sí? Es decir, existe una trayectoria que va de U a W que está en T. Y entonces hay que ver dos cosas. Si en nuestro dibujito, pues tenemos a U, tenemos a W, y pues hay una trayectoria en T. Nosotros quisiéramos que viviera en T menos B. Entonces, observemos que tanto U como W son distintos a B, ¿sí? ¿Por qué? Porque los estamos agarrando en T menos B, ¿sí? Entonces, todo vértice y tanto U y W son distintos de B. Y aún, decir, todo vértice interno de P tiene grado al menos 2, porque recordemos que es una trayectoria. Es una trayectoria que va de U a W. Entonces, B no puede ser el inicio ni el final, porque así lo tomamos, y no puede ser uno de en medio, porque al ser trayectoria, todo vértice que está aquí, pues le eh, entra por una arista y sale por otra, ¿sí? Y entonces, eso quiere decir que tienen grado al menos 2, y pues B tenía grado 1. Entonces, todo vértice interno de P es distinto a B, y eso quiere decir que que B no está en los vértices de P. Pues eso quiere decir que P sigue siendo una W trayectoria, pero ahora en T menos B, ¿sí? Y entonces, lo que obtenemos es de que eh, esta T menos B sigue siendo conexa, y pues por lo tanto T menos B es un árbol. ¿Con cuántos? Pues con un vértice menos, porque fue el que quitamos. ¿Cuántas aristas quitamos? Pues una, porque era una hoja de nuestro árbol, ¿no? Entonces nuestro resultado queda así. Y el siguiente resultado, lo que nos dice, el siguiente teorema dice que si tenemos un árbol, sí, solo sí están conectados por una única trayectoria. ¿Esto qué quiere decir? Es una caracterización de árboles. Nos está diciendo que las gráficas que, en las que todo par de vértices están conectados por una única trayectoria, también son árboles. Entonces nosotros podemos haber definido árboles de esa manera, en lugar de definirlo como conexo de acíclica, sino como las gráficas que están conectadas por una única trayectoria. Bueno, vamos a ver la demostración de esto. Pues vamos a considerar un árbol y dos vértices de T. Vamos a demostrar que existe una única V trayectoria, y pues lo que sabemos es que T es un árbol. Pues como T es un árbol, es conexo y es acíclico, en particular es conexo. Entonces existe una V trayectoria, ¿sí? Entonces nosotros tenemos una V trayectoria en T. Y procediendo por contradicción, supongamos que existen dos V trayectorias, digamos P y Q, que van de U a B. Es decir, sabemos que existe una V trayectoria en T, pues vamos a ver que es única. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues por contradicción. Vamos a suponer que hay dos, ¿sí? A una le vamos a llamar P y a otra le vamos a llamar Q. Ahora, ¿qué es lo que nos puede pasar? Vamos a considerar el primer subíndice tal que x más 1 es distinto de y más 1. Es decir, vamos a empezar en U y vamos a ir avanzando por P, ¿sí?
que va a ser igual a Q hasta I, el primer subíndice en el que cambian. Es decir, los P's de una manera son XY y del otro lado es YI. Es decir, es el último es el primer vértice, pero el último de los del inicio, tales que coinciden, ¿no? Está XY y así hasta YI. Pero lo que sucede aquí es que XY más 1 es distinto de Y más 1. Es el primer momento en el que se separan mis trayectorias, ¿sí? Y ese momento existe porque se pudieron haber separado desde el inicio y entonces XY es U0, que es U, y que sería Y0, que también es U, ¿sí? Entonces, podría ser que se separaran luego, pero podría darse el caso que es más adelante, entonces vamos a llamarle XY. Ya les dije que existe porque U está en ambos lados, entonces el siguiente pues podría ser distinto. ¿Sí? Entonces, nos vamos a tomar y el primer subíndice tal que en el siguiente paso ya se separaron mis trayectorias. Y después lo que pasa es de que mis trayectorias se tienen que volver a pegar porque acaban en B. Y entonces el primer momento en el que se vuelven a pegar, le voy a llamar XJ, el primer subíndice mayor a I, tal que XJ es un YI, Y más 2, o sea, en el momento en que se vuelven a pegar. ¿Sí? Y ese momento, pues digamos que XJ, pues también se llama YK, ¿sí? Para alguna K. Es decir, este es el primer momento en el que vuelven a chocar mis dos trayectorias, ¿vale? Entonces, sea acá el subíndice en el que XJ, pues también se llama YK, entonces se ve algo así, ¿no? Y pues, ¿qué es lo que tenemos? Que la de arriba era P, la de abajo era Q, y pues hasta nuestro dibujito se ve, ¿no? Se sigue que si yo me voy por XY, me voy por P hasta XJ, notemos que todos estos vértices no están en Q porque J es el primer subíndice tal que, repito, me vuelvo a pegar a la trayectoria Q. Y entonces llego a XJ, que también se llama YK, y ahora recorro Q, pero en sentido contrario, ¿sí? Entonces es YK menos 1, YK menos 2, así hasta Y, ¿sí? Ah, y también se llama XY, ¿no? Entonces esto lo podríamos escribir así de manera con más explícita. Y pues lo que tenemos es que ningún vértice de los X es igual, salvo X, Y y Y que son iguales, ¿no? Y X, J y YK, pero es donde damos la vuelta, ¿no? Donde cambiamos. Y entonces, pues esto es un ciclo. Y eso es una contracción, porque habíamos tomado un árbol, ¿no? Entonces, dado un árbol, existe una única trayectoria, ¿sí? Esto es lo que nos está diciendo, es de que, pues, si nosotros tenemos algo conexo y acíclico, solo puede haber una forma de llegar de un vértice a otro. En ese sentido sí puedes llegar, pero es de manera única, ¿vale? Y entonces nuestro regreso, pues vamos a suponer que todo par de vértices están conectados por una única trayectoria y pues hay que demostrar que nuestra T es un árbol, es decir, que es conexo y es acíclico. Ahora, ya sabemos que todo par de vértices están conectados por una trayectoria, entonces quiere decir que nuestra gráfica es conexa, ¿sí? Porque dado dos vértices, hay una única trayectoria, en particular hay una que los une. Entonces ya es conexa. Pues entonces, falta ver que T es acíclico. Vamos a proceder por contradicción. Vamos a suponer que tenemos un ciclo C, ¿sí? Que empieza X0, X1, así hasta XN, que es X0, ¿no? Entonces, vamos a pensar nuestro ciclo así, donde este es X0. Y pues, ¿qué es lo que nos vamos a fijar? Nos vamos a fijar en X1. X0, X1, si este es nuestro ciclo C, pues es una trayectoria que va de X0 a X1. Pero también yo me puedo ir en el sentido contrario de C y tomar otra trayectoria, ¿sí? Entonces se sigue que X0, X1, es decir, solo tomar la arista, y X0, que es igual a XN, luego me voy por XN menos 1, y así hasta X2, luego X1, pues son dos trayectorias en T.
¿sí? Y nosotros, nuestra suposición es que hay una única forma de llegar de x0 a x1. Entonces, no puede haber un ciclo. Entonces, por lo tanto, T es conexa y acíclica, es decir, tenemos un árbol. Ahora, lo que hay que ver aquí es que justo si nosotros tenemos como corolario, pues que si yo tengo dos vértices en una gráfica cualquiera y tengo dos trayectorias de U a B, es decir, dos formas de llegar de U a B, entonces eh, trayectorias distintas, ¿no? O sea, que V trayectorias que sean distintas. Entonces tenemos un ciclo. Es decir, yo tengo aquí a U, tengo a B, U y B, y tengo una trayectoria y tengo otra que se puede ir pegando, pues entonces va a haber un momento en el que se separan y es la misma demostración, ¿no? Me tomo el primer momento, o sea, podría haber sido U, o un momento en el que se separan y en el que regreso, ¿no? Entonces mi primer regreso también me da un ciclo. Hay que observar que tienen que ser distintas, ¿no? Porque no se vale hacer esto, que nos vamos por esa trayectoria y sería regresamos por la misma, no, porque realmente es que es una sola trayectoria, ¿sí? Entonces, tenemos que tener dos trayectorias distintas. Si hay dos trayectorias distintas o dos formas de llegar de de U a B, entonces esta trayectoria o esta unión de trayectorias pues, contiene un ciclo, es un camino cerrado, ¿sí? Bueno, eso es todo lo que les quería platicar el día de hoy. Muchas gracias.